Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a comenzar una pequeña serie que creo que puede ser muy interesante y la voy a basar en gestionar las escenas dentro de Maya, ¿de acuerdo? Concretamente con el vídeo de hoy y probablemente con el siguiente vídeo, y ahí me quedaré, hablaremos de organizar objetos dentro de Maya. Pero no va a quedar aquí esa sección de gestionar escenas, sino que vamos a ver algunas cositas más, ¿vale? Que creo que son de interés y al menos pues tener noción de que esto existe, que lo tenemos aquí y bueno, pues que podéis recurrir a ello si lo necesitáis, ¿vale? Para poder realizar una organización de nuestros objetos en las escenas, podemos recurrir a crear grupos, conjuntos y particiones. Ya veremos lo que es eso, no os preocupéis, ¿vale? Capas de visualización, capas de procesado, contenedores y así pues una serie de opciones que vamos a tener al alcance con Maya y que vamos a poder trabajar con ellas, ¿vale? Cada una de estas tipos de agrupaciones o de conjuntos o capas, etcétera, bueno, pues tienen unas características específicas que vamos a ir analizando poquito a poco. Ya os digo que posiblemente le dediquemos un par de vídeos, no sé si llegará a tres, pero en principio yo creo que con dos llegaremos bien, ¿vale? Os he comentado que podemos crear grupos. ¿Qué son los grupos? Bueno, pues una agrupación de elementos. Nosotros podemos seleccionar una serie de elementos, agruparlos y luego cuando vamos a transformar todo esto, pues lo vamos a transformar como si fuese un único objeto. Puede ser útil en un momento determinado cuando tenemos una serie de objetos que queremos pues mover o rotar o escalar de una determinada manera todos juntos o tal, pues realizar una agrupación y trabajar con ello. Esto implica que si creo una agrupación no voy a poder transformar un objeto concreto dentro de esa agrupación. Bueno, sí, sí lo voy a poder hacer, ¿vale? Ahora os explicaré cómo. Vosotros tranquilos que todo se puede hacer, ¿vale? Para crear un grupo, lo que es necesario previamente, como os he comentado, es tener una serie de elementos seleccionados. Entonces, para poder mostraros esto, voy a crear, pues, no sé, una esfera, la vamos a poner por aquí, un cubo que voy a poner por aquí y un cilindro que lo vamos a dejar ahí donde está, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una selección de los elementos. Yo selecciono este elemento, este elemento, este elemento, ¿vale? Y ahora los quiero agrupar. ¿Cómo los agrupo? Bueno, pues tenemos dos opciones para poder realizar estas agrupaciones, ¿vale? Puedo venir aquí a Edit y tenemos la opción de Group, ¿vale? Para crear un grupo. Además, como estáis viendo, tenemos un atajo de teclado, esa es la otra opción para poder hacerlo, y es pulsando Control y la tecla G. Además, tenemos una serie de opciones que podemos parametrizar para poder crear el grupo a nuestro placer, ¿vale? En principio voy a pinchar aquí, ¿vale? Y ya se ha creado un grupo. ¿Cómo sé que se ha creado un grupo? Fijaros en el outliner, que es lo que nos ocurre. Y pensad un poco en el vídeo anterior, cuando os estaba explicando cómo copiar y pegar, que aparecía esto también. Empieza ya a tener un poco de sentido lo que estábamos viendo en el vídeo anterior, ¿vale? Eran grupos, ¿vale? Lo que vimos en el vídeo anterior. Y aquí esto es un grupo que recibe un nombre que se denomina Group 1. Le podemos poner el nombre que queramos, ¿vale? Y alberga a los tres elementos que tenemos seleccionados en pantalla, ¿de acuerdo? Yo ahora puedo seleccionar desde aquí un elemento y transformarlo si así lo deseo, pero si la transformación la quiero llevar a cabo sobre todo el grupo, pues selecciono el grupo y lo transformo. Por ejemplo, lo vamos a rotar y fijaros, rotan todos los elementos por igual, ¿vale? Incluso le podemos dar una rotación específica, ¿vale? Y de esa manera veis que todos los elementos quedan rotados por igual, ¿vale? Voy a deshacer, control Z, para deshacer el grupo, ¿vale? Ya lo tenemos deshecho, porque voy a utilizar el atajo de teclado para mostraros que efectivamente el atajo de teclado también funciona. Voy a seleccionar simplemente estos dos elementos, el cilindro esta vez no, ¿vale? Voy a pulsar control G y queda conformado el grupo. Y vemos que el manipulador se pone allí donde está el cilindro. Bueno, esto es pura casualidad, no está ahí porque esté el cilindro ahí, ¿vale?
Está ahí porque el manipulador del grupo se ubica en el punto medio entre todos los elementos que lo componen, ¿vale? Y en este caso, fijaros que solo los he desplazado en el eje X, entonces el punto medio está ahí aproximadamente. Pero si uno de estos elementos estuviera más retirado, pues el manipulador podría estar un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda. O si estos elementos estuvieran en otra disposición, el manipulador estaría en otro sitio. No está en el cilindro porque está el cilindro ahí, ¿vale? Que es a lo que quiero ir. Entonces, fijaros, yo voy a mover esto, ¿vale? Y el manipulador está en el punto medio entre los dos elementos, ¿de acuerdo? Recordar, yo puedo aquí desplegar, tomar el cubo, por ejemplo, y acercarlo un poco. Y al acercarlo un poco, si vuelvo al grupo, fijaros dónde queda mi manipulador. No lo hemos movido de su sitio original, porque conserva su punto de pivote allá donde lo tenemos, ¿vale? Donde fue concebido originalmente. Si lo queremos mover, tendremos que moverlo igual que hemos movido los puntos de pivote en los objetos. Y si lo que quiero hacer es desagrupar, bueno, pues podemos realizar una desagrupación de todo el grupo completo en el menú Edit, Ungroup, ¿vale? Aquí no tenemos atajo de teclado, pero sí tenemos opciones para hacer el desagrupado, ¿vale? Donde vamos a especificar bajo qué grupo o bajo qué pertenencia van a quedar los objetos con los que trabajemos, ¿vale? Y si se va a preservar o no la posición, y esto es importante. Si yo desmarco esto, ¿vale? Y digo que me lo desagrupe, fijaros que el cubo no ha vuelto a su sitio, ¿vale? Pero el cubo está en el punto central de nuestra geometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros indicamos, cuando vamos a desagrupar, que no respeten las transformaciones que hemos realizado, ¿vale? Lo que hace es no respetar las transformaciones realizadas sobre el grupo. ¿Qué movimientos hemos realizado sobre el grupo? Hemos desplazado los elementos de este punto hacia allá, ¿vale? No recuerdo la distancia, la que sea, ¿vale? Pero el objeto este, originalmente, cuando hemos conformado el grupo, estaba aquí. Pero yo lo he movido después. Y no he movido el grupo entero, he movido ese objeto. Es decir, las transformaciones por objeto, ¿vale? Recordar los nodos que estuvimos viendo. Se creaba un nodo por cada objeto que guardaba las transformaciones. Entonces, las transformaciones por objeto se respetan, pero las transformaciones del grupo entero, si yo le digo que no me las respete, las deshace y entonces vuelve a su estado original. Voy a hacer un control Z, ¿vale? Y aquí tenemos el grupo todavía montado, ¿de acuerdo? Si yo aquí en Edit le digo que haga un Ungroup, ¿vale? Pero que me preserve la posición de los elementos, cuando yo desagrupe, ahora sí, los objetos van a heredar esas transformaciones que hemos realizado sobre el grupo, ¿vale? Hay una cosa que es importante que entendáis. O sea, esto puede parecer así un poquillo complejo, pero pensad que cuando nosotros hemos creado el grupo, internamente Maya ha asignado un nodo de transformaciones a ese grupo, ¿vale? Si no sabes lo que son los nodos y no viste el vídeo anterior, échale un vistazo, es importante porque es probable que me vaya apoyando en eso que estuve explicando en el vídeo anterior a lo largo de los próximos vídeos, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo que quiero desagrupar, pero no quiero conservar la información de ese nodo, esa información la quita, ¿vale? Desagrupa los elementos y los elementos vuelven a su posición original. Si yo le digo que sí quiero conservar esa posición, toma la información que tiene en ese nodo y la vierte en los nodos de cada uno de estos objetos, ¿vale? Que cada uno de estos objetos también tiene su nodo de transformaciones. ¿Recordáis, no? Del vídeo anterior. Y ahora que ya os he liado completamente con todo esto, vamos a seguir, ¿vale? No, si os he liado, dejadme un comentario, ¿vale? Y trato de explicaroslo de otra manera que os sea más sencillo de entender, ¿vale? Venga, seguimos. Tenemos posibilidad de desagrupar solo un elemento en lugar de todos los elementos del grupo, porque esta opción desagrupa todo lo que tengamos en la agrupación, ¿no? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, voy a añadir este elemento y hacemos aquí un group. Si yo ahora hiciera un ungroup, pues
me desagruparía todos. Pero yo es que el cilindro no lo quiero, me cae mal, ¿vale? No lo quiero tener ahí, en ese grupo, ¿vale? ¿Cómo lo puedo quitar? Bueno, lo de me cae mal lo he dicho en broma, ¿vale? Pues si hay alguno que se ha sentido herido. El cilindro es bueno, ¿vale? Bien, si lo quiero desagrupar, pincharemos aquí, buscaremos al cilindro y desde el outliner con pinchar y arrastrar lo podemos sacar del grupo, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer con el botón central del ratón, ¿vale? Y yo lo pongo ahí, fijaros. Si me pongo sobre un elemento, lo rodea con esa línea punteada, ¿vale? Si me pongo entre medias, deja una línea, ¿vale? Si está una línea solo, significa que lo va a poner ahí donde está esa línea, ¿de acuerdo? Y ahí está mi elemento. Si lo que hace es rodearlo, es que lo va a relacionar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este vídeo, ¿de acuerdo? Es decir, que yo puedo tomar el cilindro y decir, no, no, que el cilindro es bueno, que lo queremos tener en el grupo, que es un buen cilindro, se porta muy bien. Bueno, pues pinchamos con el botón central del ratón y fijaros ahí que está rodeando grupo, lo suelto y lo volvemos a tener dentro del grupo, ¿vale? Así que de esta manera puedo o bien sacar o bien añadir elementos a nuestro grupo, ¿de acuerdo? Puedo seleccionar varios elementos, botón central y ponerlos fuera. Y entonces mi grupo se queda con un elemento. Incluso fijar una cosa que puedo hacer. Puedo tomar este elemento que queda aquí, botón central y fuera. Y queda el grupo. Y el grupo sigue manteniendo su manipulador. Porque a nivel de nodos, el grupo sigue existiendo. Y su nodo de transformaciones también sigue existiendo. ¿Vale? Entonces ahora este grupo no tiene sentido, no tiene nada, lo puedo eliminar. ¿Vale? Si quiero eliminarlo. O bien le puedo ir incluyendo objetos, ¿vale? Que no era el caso, lo que quería hacer, ¿vale? Bien, pues todo esto relativo a grupos dentro de Maya, ¿vale? Ya sabemos cómo agrupar, cómo desagrupar, cómo separar un elemento del grupo, cómo unir elementos al grupo, ¿vale? Otra opción que tenemos para eh, gestionar nuestras escenas es emparentar objetos. De esto os he hablado en vídeos anteriores. Yo puedo tener un elemento que esté relacionado con otros elementos, con uno o más elementos, ¿vale? Esto es una relación jerárquica entre esos elementos, donde el elemento principal yo lo denomino elemento superior, ¿vale? Y si consultéis manuales o tutoriales en YouTube, habrá gente que los denomina padres, ¿vale? Porque hacen la traducción literal de parent, que es como está en inglés, ¿vale? Yo lo denomino superior, porque no veo eso de padres e hijos, no me suena bien, ¿vale? Entonces yo utilizo superior para los padres, para los hijos utilizo subordinados, ¿vale? Y en otros manuales veréis que en inglés es child, lo traducen literal y lo traducen como hijo, ¿vale? Son los elementos que están subordinados al elemento principal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que cuando tengo esa relación de objetos, yo puedo tomar el elemento original, lo puedo mover, lo puedo desplazar por la escena y los elementos subordinados le van a acompañar, ¿vale? Van a estar con él, ¿de acuerdo? Fijaros, para que el elemento que sea principal, vamos a hacer al cilindro, ya que nos hemos metido con él antes, el cilindro va a ser nuestro objeto principal, ¿vale? Pues para que sea nuestro objeto principal tiene que estar en ese color verde en todas las selecciones, es decir, tiene que ser el último en ser seleccionado. Pulso mayúsculas, selecciono aquí y selecciono aquí. Y este es mi objeto principal. Si yo ahora todos estos digo, los voy a emparentar. ¿Cómo los emparento? Con la tecla P de Pamplona o de parent, ¿vale? En inglés. ¿Y qué ha ocurrido? Fijaros, se ha seleccionado aquel de allí. Y aquí en el outliner, ¿qué ha ocurrido? Pues que el cilindro, digamos que está como superior del cubo y de la esfera. Es decir, el cubo y la esfera están subordinados al cilindro. ¿De acuerdo? El cilindro manda en esta relación. Si yo tomo el cilindro y lo subo, todos los elementos suben. Si lo bajo, todos los elementos bajan. Si lo roto, todos los elementos rotan con él, ¿vale? Y si lo escalo, los elementos se escalan con él, ¿vale?
¿Esto al revés ocurre igual? No. Si yo tomo, por ejemplo, la esfera y la quiero mover y la subo, aquí nadie le hace caso. No manda la esfera en una relación jerárquica. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo. Quien manda es el cilindro. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene esto? Imaginad, por ejemplo, que tenemos un ejemplo que ponía con otro programa era un avión. Imaginad un avión y la hélice, ¿vale? Yo puedo decir que el cuerpo del avión sea subordinada a la hélice, de tal manera que luego yo genero una animación moviendo solo la parte de la hélice y mi avión completo se va moviendo por la escena. Si lo hiciera al revés, si pusiera el cuerpo del avión como jerárquico, como superior jerárquico de la hélice, también podría tomar el cuerpo del avión y moverlo, ¿vale? Si yo moviera la hélice, se movería la hélice sola y el avión se caería. No se caería, se quedaría ahí, pero bueno, no tendría hélice, ¿vale? Y al revés, tendría que mover el cuerpo del avión, sí, en el primer ejemplo que os ponía. Pero bueno, que para este tipo de cosas nos puede servir cuando tenemos una serie de elementos que forman un 1, ¿vale? Una unidad, pues lo podemos mover. Si veis cualquiera de los dos proyectos de modelado que tengo en mi canal, ya sea del avión Albatros D2 que está hecho con 3ds Max o bien la Motojet que hicimos con Blender, en cualquiera de los dos veréis que hay relaciones jerárquicas entre todos los elementos, prácticamente. ¿Vale? Y es importante esta relación jerárquica después porque si yo quiero realizar animaciones en un proyecto de estos que pueden tener, pues no sé, 10, 50, 100 componentes diferentes, pues que estén todos relacionados jerárquicamente es bueno porque me permite con un único elemento mover todo el conjunto si así lo deseo, por ejemplo, ¿no? Bien, hemos visto cómo emparentar y ya después de enrollarme tanto como me he enrollado, ya no querréis seguir viendo el vídeo, pero os voy a explicar cómo quitar esta jerarquía, ¿vale? Y esta jerarquía la podemos quitar desde aquí exactamente igual que lo hemos quitado cuando teníamos los grupos, ¿vale? Yo puedo tomar el cubo, botón derecho, o sea, botón central del ratón y llevarlo fuera de la relación jerárquica. Entonces, si ahora tomo el cilindro y lo desplazo, el cubo ya no le hace caso, es un rebelde, ¿vale? Se ha independizado. Y en este caso solo le sigue la esfera, ¿vale? Si yo tomo la esfera y la saco de aquí, pasará lo mismo, ¿vale? Pero tenemos otra posibilidad para romper este parentesco, ¿vale? Y esa pasa por utilizar la combinación de teclas mayúsculas P de parent, ¿vale? Si yo hago mayúsculas P, toda la relación jerárquica se rompe, ¿vale? Deja de haber relación jerárquica entre ellos y ahora ya el cilindro no le sigue nadie y a la esfera tampoco le va a seguir nadie y al cubo tampoco le va a seguir nadie, ¿vale? Son independientes, ¿de acuerdo? También tenemos posibilidad de romper ese parentesco desde el menú Edit. Aquí tenemos la opción de Parent con la opción P, incluso con una serie de opciones adicionales para poder realizar el parentesco tal cual nos interese y un parent, ¿vale? Que aquí romperíamos el parentesco, ¿vale? Mayúsculas P y teníamos una serie de opciones también que podemos parametrizar para especificar qué va a ocurrir una vez se rompa esa jerarquía, ¿vale? Otro modo de poder organizar nuestros objetos en las escenas es utilizando capas de visualización. ¿Para qué? Bueno, pues nos puede interesar en un determinado momento tener una serie de capas que se visualicen en una animación o no, o que sean procesadas o no, ¿vale? O no sé, bueno, cualquier circunstancia que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Incluso en una animación, que es lo más común, pues poder ocultar una capa para que dejen de verse sus contenidos o mostrarla más adelante para que comiencen a verse. Mil opciones hay, ¿vale? ¿Dónde vemos las capas de visualización? Las capas de visualización las vemos en esta pestaña donde tenemos el Channel Box, tenemos también el Layer Editor, que es este de aquí. Y aquí nosotros podemos crear una capa, desde aquí, Layers, Create Empty Layer, por ejemplo, y se nos va a crear una capa. Esta capa está vacía, ¿vale? Yo a esta capa le puedo asignar elementos de los que tengo aquí. Por ejemplo,
la esfera, ¿vale? Yo he seleccionado la esfera ahí, está seleccionada, yo hago aquí un botón derecho, por ejemplo, y digo Add Selected Objects. En este caso solo tengo un objeto seleccionado, que es la esfera, y la esfera ya forma parte de esta capa de visualización, ¿vale? Yo podría crear otras capas y asignar mis objetos a otras capas distintas, o todos ellos a la misma, como quisiera, ¿vale? Lo que nos interesa de todo esto es que una vez que ya tenemos nuestros objetos distribuidos en capas, y pueden ser cualquier tipo de objetos, pueden ser las cámaras, las luces, no necesariamente tienes un objeto de tipo malla, ¿vale? Podemos trabajar con las capas y podemos hacer que se muestre, que no se muestren, que sean seleccionables o no determinados elementos. Esto también puede ser muy útil cuando estamos trabajando en escenas complicadas, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí aparecen 3 casilleros, ¿de acuerdo? Este casillero de aquí tiene una letra V, ¿vale? Que esto es V de View, es decir, que se vea o que no se vea, ¿vale? Ahora mismo se ve la V ahí, en ese casillero, significa que la capa es visible. Si yo pincho aquí, nuestro objeto esfera no se ve, ¿vale? Si tenemos el objeto seleccionado y está ubicado el manipulador en su sitio, pero no se ve el objeto, y es porque la capa la hemos ocultado, ¿de acuerdo? Hemos ocultado la capa y entonces todo lo que contiene esa capa ya no se ve. Si le vuelvo a dar, vuelve a aparecer la V, vuelve a ser visible el contenido de la capa, ¿vale? Insisto, voy a añadir este elemento para que veáis que si yo oculto la capa, se ocultan los objetos que incluye la capa, ¿vale? El siguiente casillero que tenemos aquí muestra una P. La P, si está visible, significa que la capa durante una reproducción de una animación va a ser visible. Es decir, si yo le doy aquí al play, la capa se va a ver, ¿vale? Ahora bien, yo hago un clic aquí, la P ahora no es visible, y si yo le doy aquí al play, los elementos se ocultan, ¿de acuerdo? Nosotros podemos parametrizar pues que en un determinado fotograma aparezca la capa de visualización o no. Y nos puede interesar pues porque por el tipo de animación que estamos desarrollando pues tiene que ocurrir algo de esta manera, que tiene que aparecer de repente, súbitamente, y lo podemos hacer de esta manera, por ejemplo, ¿vale? Luego nos queda el último casillero. Este último casillero, cuando está en blanco, ¿vale? Está normal, ¿vale? Los elementos son seleccionables y los objetos se muestran como fueron creados y desarrollados. Es decir, si le hubiésemos puesto una textura, pues veríamos con su textura todo correctamente, ¿vale? Tal cual los estáis viendo ahora, pues así se verán, ¿vale? Si yo pincho aquí una vez, aparece una T. La T lo que significa es que la capa va a estar visible, el elemento, o sea, perdón, la capa no, los elementos de la capa van a estar visibles, pero van a estar visibles en modo wireframe, ¿vale? Y además no van a poder ser seleccionables. Ahora mismo este elemento, además está en un tono rosado, ¿vale? Está seleccionado, incluso podría manipularlo, ¿de acuerdo? Porque ya lo estaba antes de hacer clic ahí. Ahora, si yo pincho fuera e intento seleccionar ahora el cubo o la esfera, no puedo, ¿vale? No son seleccionables. La capa no me deja seleccionarlos. Y además me muestra los elementos en modo wireframe, ¿de acuerdo? Si le vuelvo a dar otra vez a ese casillero, aparece una R. La R significa que el elemento o los elementos de la capa no son seleccionables, ¿vale? Pero me los va a mostrar en estado sólido, ¿de acuerdo? ¿Veis que no los puedo seleccionar? El cilindro sí, pero estos no, porque la capa me lo impide. Y si le vuelvo a dar, ya queda en blanco, ya sí puedo seleccionar los objetos, ¿vale? Hoy nos vamos a quedar aquí. En el próximo vídeo trataré de enrollarme mucho menos y poder explicaros muchas más cosas, ¿vale? Si os ha quedado alguna duda sobre todo esto, ya sabéis, dejadme un comentario y trato de solventarla lo antes posible. Recordad que tenemos comunidad en Discord, que hay un botoncito para suscribirse, que hay una campanita, bueno, ya sabéis todas esas historias, ¿no? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.